Ok, buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a empezar con la oración. Nuestro querido Padre, gracias por ese día. Ahora, las horas de la tarde, tenemos tiempo y queremos otra vez estudiar aquí esa temática, continuar sobre colocar algo de luz, algo de información a esos asuntos de los cuales muchos de nosotros hoy en día tan lejos estamos. Y tenemos grandes dificultades de entender de qué se trata y por qué es importante. En el nombre del Hijo amado Jesucristo, pedimos tu ayuda, tu protección y tu bendición para nuestro estudio. Amén. Bueno, en los años 1908, 7, 8, 9, ahí la situación, la temática del continuo era un tema de que se hablaba. Elena White, no obstante, dio consejo muy claro que ese tema no debería ser divulgado públicamente en la revista Review and Herald. Especialmente ella adresó a Prescott, que era ¿cómo se dice? El presidente de Review and Herald, que encabezaba esa casa editora, de no publicar esa temática. Había algunos asuntos que no había recibido una carta a tiempo, etc., que él no obstante iba adelante y él quería poner esa temática. Él pensaba que era tiempo ya para la iglesia de abrirse un poco a esos nuevos descubrimientos y a esos nuevos entendimientos que según él era una luz que la iglesia debería aceptar. Me refiero a entender el continuo ya no como paganismo, no obstante como el trabajo mediador de Cristo. Una problemática aquí involucrada era que el continuo, los mileritas colocaron la fecha en el año 508 después de Cristo. Ya vamos a hablar de esa fecha y cómo la problemática también está conectada con ella. Disculpen. No obstante, aquí en esa controversia del continuo, el Prescott va un poco adelante y así llega el momento que en una conferencia general, 1909, Elena White sorprende a los hermanos. No, bueno, primero él ya da el consejo a Prescott personalmente que él debería cambiar su área de trabajo. Fíjense, él era el líder de la casa editora Review and Herald y hacía, según muchos, un trabajo imprescindible, un trabajo muy importante. Con su inteligencia, con su manera de poder explicar y resolver problemas en esa revista a bien de la iglesia joven que estaba tratando de establecerse y también tenía que defenderse de ataques de afuera. Pero en 1909 entonces ella llega y le dice que él debería pensar en cambiar su trabajo, porque antes ya había trabajado con mucho éxito ese hombre en el campo misionero. Y ella realmente sorprende a la conferencia general cuando unas semanas después ella dice que ellos deberían remover a Prescott de su posición como encabezando la casa editora. Eso era un poco un shock. Muchos pensaban que ella le había tratado injustamente a Prescott porque en esos momentos la controversia sobre el continuo ya había alcanzado cierta fuerza y había hombres que se opusieron al nuevo punto de vista. Entre ellos estaba el hermano Washburn. Y también, como ya dije, el hermano Haskell. Lo que yo, la verdad, no he podido investigar muy bien, no he leído mucho sobre ello, es que, según Valentine, la controversia era bastante feroz y a veces un poco no tan noble
digamos, ¿ya? Los ataques a veces iban a la persona y eso ofendió, atacó, hirió mucho al hermano Prescott. No sé si es correcto que él era simplemente la oveja mansa que recibió los ataques de los otros, simplemente queriendo imponer una nueva idea, pero eso es lo que algunos percibieron, que fue tratado un poco injustamente, pero si el consejo viene del espíritu de profecía, entonces ese consejo es para bien, de él y para la iglesia. Lo que pasó entonces que él le aconsejó que él tenía que trabajar en el campo misionero, o sea, en las ciudades. La iglesia adventista en ese momento había dejado un poco la obra misionera y ella dijo que habría que hacer más énfasis en la obra misionera en las ciudades, y Prescott tenía mucha experiencia y era un buen orador y podía hacer esa obra muy bien. Así que le pusieron a él lo que muchos en ese momento entendieron como una decisión no muy sabia. Dice él: algunos no podían ver la sabiduría en esta sugerencia, refiriéndose al espíritu de profecía. O sea, tenemos aquí un clima ya evidente que muchos dudaban del espíritu de profecía y de su calificación. No obstante, lo respetaron y realmente pusieron en práctica este asunto. Pensaron algunos que eso, claro, parece que Elena White, aunque ella obviamente no lo dijo así, y no era la intención así de ella, parece que ella iba a favorecer aquí a ese hombre, ya que saca a Prescott de su posición, lo baja a él y lo manda al campo, ¿no es cierto? Muchos entendieron así que ella toma posición detrás de Haskell y sus ataques, bastante fuertes, porque lo que esos hombres dijeron, ellos dijeron: eso es apostasía que acontece aquí en nuestra iglesia. Los líderes están apostatando, atacaron fuertemente. En esa altura ya de la historia de nuestra iglesia, atacaron de esa manera a los líderes porque ellos vieron que aquí pasa algo, que ellos están cambiando algo de cabeza para abajo. Y de un poder pagano, ellos de repente hacen un poder cristocéntrico. Entonces, en eso había mucho fuerza, digamos, o mucho fuego en esa batalla. Bueno, yo os dije que el texto de Primeros Escritos juega un papel muy importante en ese asunto. Dice aquí Valentine en la página 233. Sin el texto o sin la expresión de Primeros Escritos, nunca hubiese habido ese conflicto. ¿Ya? Ese texto aquí era un texto central. Elena White no dijo mucha cosa acerca del continuo. En algún momento ella aconsejó de no hablar de eso. Ella dijo que no tenía luz específica sobre ello. Ella dijo que la iglesia no necesita aquí ver introducido una problemática que no es una problemática, porque todos se aferraron a la posición correcta. Y ella no hace de ese tema un gran tema. Más bien ella da el consejo de que se tendría que quedar atrás con ese tema, de no ponerlo arriba en la discusión. Básicamente el consejo de ella era: no hace falta que lo cambiemos. Eso no es que Dios quiere. Vamos a leer después un texto que ella dirige a Prescott directamente, una carta. Bueno, pero en esa discusión, una de las cosas que son muy claras es ese texto que hemos leído en Primeros Escritos, y aquí hemos hecho las fotocopias. Pueden ustedes tomar eso para que lo compartimos. Eso vamos a poner en la página web librito.org para que todos puedan leer la evolución de Primeros Escritos.
ese texto que nosotros hoy en día tenemos en nuestros libros, los de los primeros escritos, eso es una compilación que ha sido hecha, y aquí yo hice un error en la presentación anterior, en 1882, ahí fue compilado, primeros escritos, aquí digamos, una compilación de textos muy temprana. Pero el texto que es usado en la página 74, fue publicado la primera vez en 1850. Ahí abajo lo tienen en las notas de los instantes cuando fueron sacados los diferentes momentos. O sea, en 1850 Elena White tiene una visión, y como aquí dice, esa visión es publicada en Review and Herald el 1 de noviembre de 1850. Unos 30 años después, 32 años después, ese texto aparece en Primeros Escritos, 1882. Pero una primera cosa que tenemos que notar aquí, no aparece completo. Solamente de todo el texto que Elena White había escrito, una partecita, como una quinta parte más o menos, si recuerdo bien, algo así aparece en Primeros Escritos, la última parte. ¿Ok? O sea, lo que pasa ahora es que el argumento de Prescott y de otros es que y también de William White, el hijo de Elena White, él también toma lugar en el lado de Daniels y de Prescott en ese asunto. Ellos dicen que ese texto no habla del continuo, así como lo habíamos leído la última hora. Ese texto habla del problema de colocar tiempos. Y ese argumento ellos pueden hacer solamente porque el texto que ellos tienen no es tan correcto. ¿Ya? Ahora, la primera cosa es que por espacio, yo no puse aquí todo el texto. Y eso también habría que traducir primero, la otra parte del texto completo. El texto completo habla de varios temas. Elena White tiene una serie de asuntos que ella ve en visión. Yo vi, ella dice, y le habla del problema creo que del dinero que habría que dar para los pobres, algo así, no recuerdo muy bien. Yo vi, entonces ella habla de diferentes temas, yo vi, y cada vez que ella dice yo vi, ella toca un tema nuevo. Ella ve diferentes temas, pero todos esos temas están dentro de una visión, ¿ok? Y después llega aquí, después de tocar diferentes temas, yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto. Ella llega aquí abajo y vemos esto aquí en nuestra hoja. Al final de su visión, ella dice, el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo y que mientras se reúne la mies había que duplicar los esfuerzos. Entonces yo he dejado algunos puntitos aquí porque aquí hay más texto que no he colocado en esa página. Eso aparece, sí, en Primeros Escritos. Eso también apareció en la primera versión de Review and Herald. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernan ahora en el tiempo de reunión. ¿Qué es la dispersión y qué es la reunión? ¿A qué se refiere ella? Bueno, esos términos que ella está usando son términos que es difícil para nosotros hoy en día entender porque hemos olvidado esa profecía que está aquí o que está aquí bien grande, los 2520. Los 2520 tienen dos aplicaciones. Una se refiere a la conquista del Estado de Israel, 723 a.C., y es la dispersión del pueblo. 2520 años termina en 1798. La dispersión. Un pueblo que fue llevado al cautiverio y nunca más volvió, quedó disperso. El castigo sobre Israel es el símbolo para la dispersión del pueblo de Dios. Ahora, la reunión se ve cuando
Judá también es llevado al cautiverio, pero diferente a la historia de Israel, es reunido otra vez. Bueno, espiritualmente la reunión toma lugar en 1844, justamente 2520 años después. Y ella dice, nosotros no estamos en ese tiempo, estamos aquí en ese tiempo, en el tiempo de la reunión. Ya, esto es un tiempo diferente, son diferentes reglas, diferente trabajo que Dios hace para con su pueblo. Ella se refiere aquí a los 2520. Y continúa diciendo Elia, porque si Dios no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Eso es justamente el asunto, Israel no fue reunido. Y Dios ahora a nivel espiritual tiene que hacer un gran esfuerzo para que se une Israel espiritual. ¿Ya? Se refiere a esa aplicación. Porque Israel justamente es el pueblo que nunca fue reunido. Judá fue reunido. Y ahora lo que pasa es esto. Ahora ustedes ven cómo el texto continúa, pero está tachado. ¿Ya? Lo que está tachado no aparece en Primeros Escritos, página 74. ¿Ok? Pero sí aparece 1850 en Review and Herald. Ellos simplemente sacaron ese texto aquí. No lo pusieron en Primeros Escritos. No sé por qué no les parecía importante esa frase. Dice así. Es necesario que la verdad tendría que ser publicada en un papel y también predicado. A mí, queridos hermanos, me parece muy importante aquí ese texto. Después de hablar de los 2520, Elena White dice, es necesario que la verdad tendría que ser publicada en papel y también, también ser predicado. ¿Por qué los hermanos sacaron esto? Yo no sé. No me explico esto. Me parece importante ese aviso. Elena White dice que hay que predicar esto. Los 2520 habría que predicar. Nosotros no lo predicamos más. Lo han tachado. Esta parte aquí estaba en el texto original y cuando lo pusieron en Primeros Escritos ya no estaba. Después aquí, ellos hacen una cosa que tal vez para muchos de nosotros no parece muy importante. Pero el texto tiene párrafos. ¿Y para qué es un párrafo? ¿Para qué un autor coloca un párrafo dentro de un texto? Párrafo es un texto termina, salta la línea, digamos, hace un espacio y comienza otro párrafo. ¿Para qué es eso? Para indicar una cierta distancia, una cierta diferencia al texto anterior. Para separar el pensamiento anterior y el pensamiento siguiente. Es como que algo así como un nuevo punto. Y Elena White hizo eso. En Review and Herald ustedes vendrán o pueden ver que ahí hay esa separación de los textos. ¿Por qué? Porque aquí empieza una nueva idea, una nueva cosa, pero ellos lo juntan. Y si uno lo junta, entonces eso nos indica que eso es una lógica, un pensamiento. Ya vamos a ver por qué eso es una cosa muy precaria. He visto, y eso es lo que yo os dije, Elena White cuando ella empieza un nuevo pensamiento, ella dice, he visto, y ahora viene un nuevo tema. He visto eso, primero he visto eso 2, he visto eso 3. ¿Okay? Ahora ella dice, he visto. Eso es Primeros Escritos. En realidad, el texto original dice, el Señor me mostró. Y eso son pequeñas cosas tal vez, pero ustedes tienen que imaginar en esa discusión, cuando los hermanos tenían cierta problemática, con el nivel de inspiración de Elena White. Es una diferencia si ella dice yo vi o si ella dice el Señor me mostró. ¿Ya? Yo también veo cosas, yo también tengo sueños, ¿ya? Pero no es eso. Aquí hay una pequeña diferencia muy importante. He visto, bueno, o el Señor me mostró, dos cosas diferentes. El Señor me mostró queda muy claro. Y la gente en ese tiempo no dudaba que las cosas que el Señor le mostró a ella eran realmente inspiradas. ¿Ya? Entonces en el texto original dice, el Señor me mostró
que el diagrama de 1843, ese es ese diagrama que tenemos aquí al lado, ese es el de 1850, es el llamado 1843, fue dirigido por la mano del Señor, y en el original dice por su mano, ¿ok? Eso tenían que cambiar porque habían cambiado la información anterior, ¿no es cierto? Por su mano, y que no debe ser alterado, dice en primeros escritos. Pero en el original decía que ninguna parte de él debe ser alterado. Un poquito más preciso, ¿no es cierto? Ella dice, ninguna parte. Bueno, ellos han hecho no debe ser alterado. Eso es un poco más general, no tan específico, pero ninguna parte, ni esto, ni esto, ni esto aquí, ni esto aquí. Eso es ninguna parte. Muy específico la información que él ya nos dejó en realidad. Que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces vi, ahora ven, otra vez un párrafo, nuevo tema. Entonces vi en relación con el continuo, y ellos colocaron aquí en paréntesis Daniel 8:12, tampoco estaba eso en el texto original. Ella no se refiere solamente a Daniel 8:12, él se refiere al continuo en Daniel 8, en Daniel 11, en Daniel 12. Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora de juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Yo entiendo que ella se refiere a las ideas que Conradi introdujo a la iglesia después de 1844, que trajo confusión, verdaderamente trajo. A la idea que fue proclamada por Prescott y por otros. Y estas son las cosas a las que ella se refiere aquí. Ella ya lo predijo, tinieblas y confusión. Y ahora en realidad viene un párrafo otra vez. ¿Qué significa un párrafo? Un nuevo tema, una pausa, un nuevo tema. Y ella decía, el Señor me mostró que la cuestión de las fechas ha sido una prueba desde 1844. Bueno, no ha sido una prueba desde 1844. Eso aquí ahora viene, queridos hermanos, la culminación de la problemática aquí. Porque esto es un nuevo tema, claramente. Ella ahora hace un párrafo y este tema no tiene que ver con el tema anterior. Es uno de los diferentes puntos que ella está adresando aquí. Pero los hermanos han hecho esto. Y los han juntado. El párrafo siguiente con el párrafo anterior. De esa manera, juntando esos dos temas como si fuese una problemática. El asunto de colocar fechas, como aquí dice, no tiene que ver con el continuo. Pero juntando los dos párrafos, tú haces así como si fuese una problemática. Que el continuo es parte del problema de colocar fechas. ¿Ok? ¿Entienden? No sé si ven esa problemática aquí. Aquí en realidad el texto original dice, el Señor me mostró. Eso también han cambiado, han sacado. Han sacado esto. El Señor me mostró, ella empieza otro pensamiento, otra idea. Y ellos sacan el párrafo y juntan con la frase anterior, haciendo así un pensamiento del pensamiento anterior con el siguiente. Que la cuestión de las fechas en realidad decía que el tiempo no ha sido una prueba desde 1854 y que el tiempo nunca volverá a ser una prueba. En realidad el texto es muy claro. Ella habla del tiempo, no habla tan específicamente de la cuestión de las fechas. Como 508 sería un problema de fechas.
como los 1335 sí hay un problema de las fechas. El tiempo es un asunto que tiene que ver con 1844. Ella dice no hay más tiempo, ¿ya? Que no hay profecía de tiempo más allá de 1844. Pero espero que yo me explico. Lo que los hermanos han hecho aquí es que ellos han modificado un poquito el sentido de ese texto. De esa manera, ahora el teólogo viene y dice, lea bien el texto. En realidad, Elena White no se refiere, no está defendiendo el continuo. Lo que ella hace es, ella habla del problema de colocar fechas. Porque después de 44 había muchos hermanos que colocaban fechas. Cristo no vino en 44, entonces ellos propusieron otras fechas, que Cristo iba a venir tan. ¿Ok? Y ellos, cambiando ese texto, modificaron el sentido de ese texto. Y eso era el argumento principal de los que atacaban esa posición. Dijeron, ustedes usan el texto de Elena White, pero Elena White no defiende el continuo como ustedes piensan. Él habla de fechas. Fíjense, léenlo bien, analízanlo bien. Él habla de fechas. Y eso ha sido posible porque ellos modificaron el texto. Y ahora viene más una cosa. Continúa diciendo aquí, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios. Pero no debe depender de una fecha. Otra vez aquí el problema de las fechas. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzada con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Lo que entonces el teólogo dice, mira, queridos hermanos, aquí queda muy claro, ella habla de fechas y de fechas y de fechas. Primeros escritos 74 es un texto sobre el problema de colocar fechas. No es un texto donde ella defiende el continuo, así como los militaristas han visto. Pero saben, queridos hermanos, ese texto que acabo de leer, ese párrafo aquí, ese párrafo no viene de la visión original. Ese párrafo es de otra visión. De una visión que ella tenía en 1800, no recuerdo, ella la tenía después de 1850. ¿Ya? Es como tomar una visión completamente diferente y ellos sacan una parte que les conviene y lo ponen aquí adentro, la injertan. El lector no tiene idea. Para el lector eso es un texto y piensa que es una lógica, es una visión, pero no es. Esa parte aquí es tomada de una visión completamente diferente. Ustedes pueden encontrar los textos. Se puede encontrar el texto original de 1850 de Review and Herald y ahí esa partecita no está. Pero para quien quería hacer un argumento aquí, le convendría poner esa parte. De esa manera el argumento funciona si uno quiere decir ella en realidad habla de las fechas. Fíjense eso. A mí eso me parece bastante grave. Han modificado el texto de manera que lo han dado otro sentido. Eso es muy sutil y recién no hemos entendido esos detalles. Continúa. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén. Es otro tema, fíjense. No tiene nada que ver. Algunos hermanos pensaban que hay que ir a Jerusalén. Ella dice que eso es un gran error. Y piensan que tiene una obra que hacer allí. Eso lo han dejado afuera, primeros escritos, antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros, pero en realidad él dice, y llevar a los santos a Jerusalén.
Vi que, y falta en primeros escritos ahora esa parte, que la razón por que han sido dejados para ir a ese gran error es que no han confesado y abandonado sus errores, en los cuales han estado por un número de años que pasaron. Eso han sacado, no sé por qué sacan esas informaciones. Los hermanos aquí que van a Jerusalén y que piensan que hay que ir allá y invertir dinero para ir allá, ellos toman esas decisiones. ¿Por qué? Porque ellos no han dejado sus errores, no han confesado ni abandonado sus errores. O sea, el pecado personal de un hermano puede llevar a él a esa decisión errónea, falsa, de invertir su dinero, viajar a Jerusalén, tener que hacer una obra ahí, porque Jerusalén ahí todavía es algo especial, ¿no es cierto? El asunto de vencer el pecado y no solamente de confesar, sino también abandonar el error, es una cosa muy importante en el mensaje que tienen los pioneros. No es parte de nuestro mensaje hoy en día y aquí también lo han sacado ese detalle y han modificado un poco el texto. Si lo quieren pueden leer hasta el fin. Lo que yo no dije en ese momento es que la evolución de primeros escritos en realidad está en 3 pasos. Primero sale el texto en Review and Herald, 1850. Después reaparece en A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen White, 1851, el año siguiente. Y en ese segundo paso ya hay algunos cambios, pequeños cambios. Por cuestión de tiempo y etcétera, no hemos puesto, digamos, todas las 3 partes aquí. ¿Ya? Es un estudio un poco más detallado y más largo también. Y luego aparece 1882 la tercera versión de esa visión, donde solamente aparece un extracto del texto y aún más cambios se han aplicado. O sea, aquí los cambios que se ven en primeros escritos tenemos a base de los cambios que se han hecho en la segunda aparición del texto. Yo no pertenezco a aquellos que piensan que esos son los jesuitas que han hecho eso. ¿Ya? Es un asunto bastante complicado. Digamos, aquí una pequeña modificación preparó el camino para otra más grande modificación. Y de esa manera los hermanos Daniels, Prescott, Willie White, Arturo White también, Wagner, Conradi, ellos son capaces de oponerse al espíritu de profecía. Aquí se han introducido, no sabemos cómo, pero se han introducido esos errores, esos cambios que tienen una gran consecuencia. Y entonces, queridos hermanos, lo que sacamos nosotros de esto es esto. El continuo, siendo el paganismo, es una verdad que el espíritu de profecía sí defiende claramente. Aunque no invierte mucho tiempo, aunque él nos dice que es una temática muy importante, específicamente en su tiempo, porque ahí todos, de todas maneras, tenían ese punto de vista. Ella nos deja información que es muy clara. Y el ataque que se ha llevado a cabo y que Prescott también aquí, digamos, pone en su lugar, sin entender aparentemente esa problemática que nosotros acabamos de explicar aquí, es un argumento que no tiene base, no tiene fundamento, solamente funciona a base de unos cambios que se han hecho, unas alteraciones que no deberían haber sido. 508, entonces, es la fecha que los pioneros colocan para el comienzo del continuo. Vamos a dibujarlo aquí arriba. La historia del continuo. El continuo comienza con Babilonia, continúa con Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, todo el continuo.
Y este tiempo, según los pioneros lo entendieron bien, es un tiempo de 1260 años. Es la desolación pagana, sí. Ya. Ahora, en un momento de la historia hay una transición, y la transición es llevada a cabo en el año 508. ¿Ya? En esa transición el paganismo deja de reinar y es cortada la fuerza del paganismo en forma de Roma pagana, y empieza a ser preparado un camino para que en 538 el papado puede reinar y de esa manera ocupar el asiento que ha sido dejado vacío por el paganismo. Esto es el ser removido, 508, ser quitado. Pero entendemos que desde que fue quitado en 508 el paganismo y empezado a ser colocado el papado o la abominación que hace desolación, son 30 años y eso es un proceso. El papado necesitaba tiempo para sentarse, para realmente ejercer su poder. Son 30 años de preparación, así como Cristo había tenido 30 años de preparación. Luego empiezan los 1260 años de reinado del papado, igual como Cristo había trabajado en la tierra 3 años y medio. ¿Okay? ¿Qué pasó 508? ¿Por qué esto es la fecha que los pioneros colocan aquí como un momento de transición? ¿Por qué es la fecha que aquí también encontramos en ese diagrama 508? El momento de la transición, ese momento en que el continuo fue quitado. 508 simplemente había una situación un poco complicada. Hecho fácil, 508 termina la resistencia de los arrianos, de los tribus bárbaros en contra del catolicismo. Se aprovecha una situación, había una guerra, tenía que ver con Clovis, tenía que ver con si recuerdo bien, con los visigodos, y en vez de que los visigodos imponen unas ¿cómo podemos decir? Reparaciones y ejercen unos pagamentos de Clodoveo, que había perdido en esa lucha en 507, ellos proponen paz. O sea, los que ganaron ese poder, en vez de continuar la pelea, digamos, ellos proponen una paz. Y los que han perdido, ellos responden con paz, pero esa paz que se propone 508 después de Cristo significa que los arrianos ofrecen paz. Y si los arrianos ofrecen paz, eso significaba en aquellos tiempos que ellos no más iban a causar problemas para los otros tribus que todos se habían convertido al catolicismo. O sea, la paz en 508 significaba para la Iglesia Católica que en ese momento, sin dolores de cabeza, podían expandir, trabajar, ponerse en lugar, y 538 entonces ellos estaban listos para reinar. Este asunto aquí tal vez es un poco más, habría que ser un poco más preciso, porque mientras el paganismo es removido 508, la cuenta de la vida de los 1260 años va hasta 538. ¿Ok? Bueno, voy a dibujarlo nuevamente aquí. Depende siempre qué quieres demostrar,
538 es el momento cuando el catolicismo empieza a reinar. Son 1260 años. De aquí, 1260 años atrás, los pioneros marcaron el tiempo de reinado del paganismo, comenzando 723, el momento en que nosotros también vemos el comienzo de los 2520. 2520 dividido por 2 son 1260. Los pioneros enseñaron que los 2520 tenían dos fases: la desolación pagana por 1260 años y la desolación papal también por 1260 años. No obstante, la transición aquí es un poco antes, 508. De esa fecha, la Biblia también cuenta en Daniel 12. Podemos ir allá para aclarar en conjunto esa problemática o esa cuestión. Muchos se preguntan qué significa. En el capítulo 12, Daniel no nos relata eventos después no, lo voy a decir diferente. En Daniel 12, al final Daniel vuelve, o el ángel vuelve a la gran visión. ¿Ya? No tenemos algunos eventos que vienen al final, después y final y después aún más allá. Los eventos terminan cuando Miguel se levanta en Daniel 12, versículo 1. Ahí termina. Después el ángel como que vuelve y le hace recordar a Daniel lo que antes le había dicho y hace un resumen y vuelve a los eventos que iban a ser importantes de entender, que tenían que ver con la visión en referencia a 1854. Y aquí dice en el versículo 11, Daniel 12, 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, 508, hasta, y aquí es una cuestión de traducción, otros proponen hasta que sea colocada en su lugar, la abominación desoladora, habrá 1290 días. De 508, tal vez debería hacer un poco más de espacio, ¿no es cierto?, para todo eso aquí. Para que se pueda ver mejor. Y después, si es necesario, ponemos otra vez la línea de los eventos. En 723 comienza el castigo sobre el pueblo de Dios de 2520 años. Termina esto 1844. Yeah. 1798. Dividido por 2, esa profecía nos da 2 tiempos de 1260 años. Desolación pagana, el continuo, la desolación papal, la abominación. En el medio nos vemos en el año 538. Pero 30 años antes empezó la transición. 508 deja de reinar ya el paganismo y se levanta el papado. Fíjense que también interesante es que el papado, ustedes saben, no ha podido perseguir hasta el fin de los 1798 años. Ustedes recuerdan eso. Elena White en Conflicto de los Siglos dice que un poco antes termina
la persecución. ¿Ya? Igual, el paganismo un poco antes termina de perseguir y de aplastar a los santos. Tenemos aquí lo equivalente. De este momento ahora nos empezamos a contar los 1290 años, que nos llevan justamente a la misma fecha. ¿Ya? Porque son 30 años. Esto es Daniel 12, versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, 508, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días o años. Después del siglo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, los pioneros y otros han entendido que el versículo 12 también tiene que ser conectado con el versículo 11, porque nos da otra profecía de tiempo y aparentemente tiene que comenzar en el mismo momento como comienza los 1290. Entonces aquí también comienzan los 1335 y esos nos llevan a 1843. Bienaventurado el que vio, porque 43 llegó el clamor de medianoche. Y los que recibieron ese clamor y los que estaban preparados en el parábola, las vírgenes prudentes, ellos entraron en la boda del esposo. Okay. Entonces aquí mucho que ver tiene 508. Es una profecía importante. Es una fecha central. Porque nosotros hoy en día ya no entendemos esa fecha, porque nosotros hoy en día tenemos una posición errada del continuo, siendo el trabajo de Cristo, la mediación de Cristo. Nosotros tenemos aquí una serie de ideas raras sobre los 1335 años. Vuelan de repente y nosotros lo ponemos en el futuro. Vuelan y ya no tienen su ancla. Los 1290 años tampoco. Y muchos de nosotros tenemos ideas que ellos se repetirán en el futuro. ¿Ya? Vienen después los últimos eventos, son literales, son 1290 días literales, etcétera, etcétera. Fui confrontado yo con eso ahora en mi viaje a Europa y realmente es bastante complicado. Es tan complicado esas teorías que los que lo enseñan tienen problemas de explicar muchos de sus detalles. Hay varios puntos abiertos ahí en los 1260, 1290 años, 1335, etcétera, que ellos tienen grandes problemas a defender. ¿Ya? Y quedan abiertos. Hay varios puntos débiles. Y claro, no se basan en eso. Aquí nosotros tenemos una fecha, el comienzo del continuo. ¿Hay algunas preguntas? ¿Les quedó más o menos claro lo que pasó aquí con el primeros escritos? Yo quiero que quede claro, no sé si me expresé bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender qué pasó aquí. Resumiendo, lo que pasó aquí es que tenemos yo no digo que primeros escritos está todo mal, que no habría que leer ese libro, es un libro muy aconsejable. Pero el Señor nos dio luz en respecto a este problema aquí, que aquí se han hecho cambios. ¿Ya? Cambios a través de las décadas. Y esos cambios significan que el mensaje de primeros escritos es un poco diferente como Elena White lo había escrito. ¿Ya? Parece hoy en día un texto que habla del problema de las fechas, de colocar fechas, mientras que del tiempo de Elena White, o en su primera visión, no tenía nada que ver con eso. Era un problema de varios problemas. Pero ella habla claramente del continuo, después habla del problema de las fechas, después habla del problema de ir a Jerusalén, después habla de muchas cosas. ¿Ya? Pero por los cambios que se han hecho, el teólogo puede decir, ese texto no es válido en la lucha contra la nueva postura, porque ella no se refiere tanto al continuo. Tal vez hay que leerlo así tranquilamente en casa para entender lo que ha pasado aquí. Si no hay preguntas o hay dudas.
nada más han quitado algunas cuantas letras de la porción original. Sí. Y han añadido un párrafo. Ese párrafo viene de otra visión. Es también de ella, pero de otra visión. El resto es todo una visión en conjunto, aunque es solamente la última porción, pero es una visión. Y ese párrafo que han injertado es de otra visión. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. Si tú haces eso, tienes que declarar en paréntesis, ¿no es cierto? Esa porción, eso viene de la visión de otra fecha, para que el que lee sabe, eso no pertenece al texto original. ¿Ya? Ellos pusieron eso ahí porque ellos querían fundamentar ahí su argumento. ¿No? Ellos querían poner, claro que él habla aquí de fechas. ¿Ok? Muy interesante mi opinión, y la verdad, una vez más, si uno se siente invitado del llamado de Cristo, de tener una fe como un niño, el problema no es un gran problema. El continuo es una situación, una cosa que es bastante clara. Los pioneros tenían el punto de vista correcto de ello. Elena White así lo dice claramente en Primeros Escritos 74. Y el continuo es el paganismo, nada más. Esto aquí es el continuo, de la cabeza hasta los pies, eso es el continuo. Aquí la última parte de los pies entonces son la abominación. También paganismo, pero peor. Hacen lo mismo, hacen desolación, persiguen al santo. ¿Ok? Nada más que eso es el continuo. Es lo que continuamente había trabajado en contra del pueblo de Dios. Lo que permanentemente había estado presente en la historia. Desde Babilonia hasta Roma pagana y luego en otra forma Roma papal. Eso es el continuo. Y yo no entiendo la perseverancia aquí de esos hermanos que han tratado de poner una nueva teología. Bueno, entiendo, sí, pero lo veo muy, muy, muy grave. Una problemática es que los pioneros, en parte, en los diferentes argumentos que ellos tenían para la fecha 508, ellos decían que en esa fecha el rey de Inglaterra se convirtió para el catolicismo. Y esto es obviamente falso. Eso es un error. Realmente no fue así. Y para Daniels, Prescott, ese asunto de colocar ese evento del rey de Inglaterra le parecía como la fecha más importante en ese asunto de 508. Y les dije, mira, no había nada en 508 realmente, no había nada. Entonces esa fecha no es correcta, no hay nada que pasó, porque el rey de Inglaterra no se convirtió en esa fecha. Pero otras cosas acontecieron. Lo que yo dije es que ahí la resistencia de los arianos dejó la marcha libre, el camino libre para el catolicismo. Ya no había ataques, ya no había contra quien luchar, ya estaba el camino libre. Se podía respirar, podía trabajar, podía tranquilamente colocarse en su lugar. Otra cosa que en los otros es interesante, que en ese año por la primera vez católicos en Constantinopla hacen un pogromo, persiguen y matan a cristianos que no son católicos. Ya, eso es la primera vez en la historia acontece eso. 508 también. Entonces, hasta aquí nomás dejamos esta presentación y después volvemos a nuestra línea con los acontecimientos en el tiempo de la historia adventista. Cerramos con oración. Nuestro querido Padre, muchas gracias por esa tarde también. Todavía hoy en día nos toca descifrar, explicar, tratar de entender una problemática que a lo largo de la historia adventista siempre había surgido. Y había llevado a los hermanos a buscar posiciones y a fin de cuentas a defender el espíritu de profecía o a alejarse de él. Querido Señor, no queremos caer en error. Entendemos que tú has colocado el espíritu de profecía y le has guiado para ayudarnos en nuestro entendimiento de las verdades.
y queremos ser fieles a ese testimonio de Cristo. En su nombre te agradecemos. Amén.